El tema de la predicación es fidelidad versus corrupción. Fidelidad versus corrupción. Proverbios capítulo 22, en esa línea del trabajo, dice Salomón: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Dice otra versión: el que es hábil en su trabajo estará al servicio de reyes. Fíjese. ¿Qué significa eso? Que para ocupar un lugar importante, primero hay que ser fieles desde abajo. ¿Se recuerdan hace 8 días? Dios nos habló acerca de la vida de José, ¿verdad? Fue pastor, fue mensajero, fue mayordomo, fue intendente, fue carcelero y finalmente llegó a ser ¿qué? Gobernador. Comenzó desde abajo, de una posición humilde y sencilla, y aún le añadimos que estaba sin padre, sin madre, sin hermanos. Los obstáculos los ponen ustedes, porque Dios está dispuesto a bendecir a sus hijos. José es un ejemplo que nos deja la Biblia. Con 17 años llegó a un país extranjero y ahí en su fidelidad Dios lo bendijo. Así es de que, hermanos, si tú quieres ser bendecido por Dios, tienes que comenzar a entender que hay que ser fieles en las cosas que Dios nos pide que hacemos. Y dice Proverbios que ese hombre que trabaja, que tiene la habilidad, Dios lo coloca frente a ¿dónde, hermanos? Frente a los reyes, frente a gente y lugares importantes. Dice al final del texto 29: no estará delante de los de ¿qué, hermanos? Baja condición, haciendo referencia a que el trabajo y el esfuerzo es recompensado por Dios cuando se hace de la manera fiel. Déjeme darle una definición de lo que es fidelidad. Dice el diccionario que una persona fiel es una persona, escuche esto, que es firme y constante en sus efectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o hacia algo. ¿Cuántos son fieles? Y si no, hoy Dios le habla. Alguien fiel es alguien que es constante, no cuando tiene ganas, no cuando él desea, no, siempre una persona fiel estará haciendo lo que le corresponde porque tiene que cumplir, porque su deber es ser fiel. Amén. Fíjese que en esta misma definición de fidelidad, que es un adjetivo, encontré una adicional y le comparto esta definición. El individuo fiel, dice, por lo tanto mantiene siempre lealtad. Lealtad. Lealtad a su Dios y lealtad al trabajo que se le ha encargado que desempeñe. Hacemos las cosas según Dios porque ese es nuestro deber y no ocupamos que nadie nos esté correteando porque sabemos cuál es nuestra obligación. Hace 8 días vimos acerca de José. Los que no han leído la historia, les pido que lean Génesis 39 en adelante para poder concluir lo que Dios habla acerca de José. Pero vamos a ir a Génesis 45, dejé un apartado ahí en Proverbios que hemos leído. Génesis 45. José es un hombre fiel, fue un hombre fiel y entendió y aceptó que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano, iglesia? Significa que Dios tiene control de todas las cosas y que las cosas suceden porque Él las permite. ¿Escuchó eso? En la fidelidad de Dios nada escapa a la voluntad del Señor. Si algo sucede es porque Dios lo permitió, con un propósito, y es que su nombre sea exaltado. En Génesis 45 encontramos a José en la etapa de gobernador. Ya está en esa posición, ya está como segundo del faraón, después de que Dios lo usó para revelarle a Faraón ese sueño difícil de los años de escasez y de abundancia. En ese momento está ubicado Génesis 45 y dice el texto 4: entonces dijo José a sus hermanos, era un tiempo de hambruna, un tiempo de escasez, había mucha hambre en esa región, y Jacob manda a los hijos
a buscar comida y llegan a Egipto. Nunca se imaginaron que allí encontrarían a su hermano que vendieron. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Ellos, los hermanos, aún no sabían que el que estaba allí repartiendo los alimentos para que la gente no muriera, ellos no sabían que era su hermano José. José los reconoció, pero ellos no sabían que el que estaba enfrente era su hermano. Esta es la escena. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Se puede imaginar el rostro de los hermanos cuando escuchan a José decir esto? Debió haber sido muy impactante. Y dice el texto 5: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Eso es madurez, mucha madurez, cero resentimiento. Pero ponga su vista en la siguiente frase: porque para preservación de vida, que me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién permitió que José viviera por lo que vivió, hermanos? Dios. Hermanos, he sufrido, he tenido pruebas, pero Dios me envió a este lugar para que cuando viniera el momento o el tiempo de escasez, ustedes no murieran. Qué profundo esas palabras de José. Encontramos a un José con un entendimiento bíblico maduro. A veces muchos jóvenes, muchas personas se lamentan la posición que están viviendo y dicen: es que si yo tuviera esto sería mejor. No, no te lamentes por lo que estás viviendo. Dale a Dios gracias que el momento que estás viviendo es una oportunidad para crecer en Cristo Jesús. No veas lo que estás viviendo como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer y madurar. Porque Dios quiere usarnos, hermano. Amén. Versículo 6: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió. ¿Quién? Dios. Hermanos, esto es algo profundo. No es circunstancial lo que estamos viviendo. Dios permite ciertos eventos en nuestra vida cristiana para que posteriormente en su propósito podamos ser usados por Él. No es un accidente lo que estás viviendo. Dios quiere que veas la vida con una perspectiva eterna, con un nivel bíblico. Es Dios, dice el texto 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran, hermanos, liberación. Vemos a un José maduro, entendiendo que el sufrimiento que él vivió, las etapas donde él comenzó a emprender una vida, fueron propósitos de Dios. Que estudies es un propósito para que te prepares. No es un accidente ni una obligación. Delante de Dios es un propósito. El trabajo que tienes en casa, el negocio, todos tienen un propósito. Y dice el texto: y para daros vida por medio de gran liberación. Texto 8: así pues, fíjese esto, no me enviaste acá vosotros, sino ¿quién? Qué profundo. Qué profunda reflexión de José. No fueron ustedes, es Dios. Es Dios quien nos coloca en adversidad muchas veces para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestras vidas y enseñarnos cosas que solamente en la aflicción, en la tribulación podríamos aprender, hermanos. Nunca te quejes porque no tienes o te falta. Dale a Dios gracias que ese momento te va a ayudar a pulir tu carácter, quitarnos el orgullo. Ahora, la pregunta que surge aquí: ¿pudo Dios haber evitado que José pasara por todo lo que vivió? ¿Qué cree usted? Sí, Él es Dios. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios quería que llegara José a este punto de su vida. Dios quería que José llegara a entender su razón en esta tierra, y la única manera era permitiendo ese sufrimiento, esa lucha. Pero José tuvo una virtud que Dios quiere que todos los hijos de Dios tengamos.
fue fiel en todo lo que hizo. ¿Tú quieres llegar alto en tu vida? Sé fiel en lo poco que tienes ahora. Porque si hoy con lo que tienes no eres fiel, cuando quieras tener un negocio, tampoco serás fiel allá. Sino Dios, dice el texto 8, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José reconoció que fue ¿quién? Dios. Y cuando llegues a un lugar, si llegas a una posición, no fue por tu capacidad, fue porque Dios lo permitió. Y reconócela a Él siempre. Hoy Dios nos habla a ser fieles en todo lo que hagamos. Hablamos de los jóvenes, hablamos de las hermanas. Hermanas, si quieren una casa más grande, con mejor comodidad, comienza con la que tienes y ordénala. Hermanos, ¿quieres un mejor trabajo? Haz bien las cosas donde estás ahorita. Si tienes un negocio, trabaja mejor con tu negocio para que prospere. Hay que ser fieles, hermanos. Hay que ser disciplinados. Sé puntual en la hora de abrir, de hacer tus actividades. Ahí comenzamos a mostrar fidelidad en las pequeñas cosas. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 7. Y vamos a ver la vida de un rey, el rey Joás. Un rey que amaba con rectitud a Dios. Pero encontró algo en su vida que Dios quiere que revisemos esta mañana con su ayuda. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 7 en adelante. El tema es el rey Joás. Había un problema en la casa de Dios. Había goteras y grietas. Había necesidad. Dice el texto 7. Llamó entonces el rey a Joás, el sumo sacerdote Joiada, y a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Fíjese, había una necesidad. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Quién fue el que observó ahí? El rey, el que dirigía a la nación. Dijo: ¿qué está pasando? La casa de Dios está desatendida. ¿Quién tiene que atenderla? Dígalo. Usted, yo. Porque la casa de Dios hay que tenerla limpia, arreglada, cuidada. No es correcto que la casa de Dios esté cayendo, hermanos. Solamente un amén. Pero esa es la voluntad de Dios para con su pueblo. Ponga su vista ahí. Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestras familias, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero. Y muchos dicen que aquí se inventaron los ofrenderos. Este sacerdote que está aquí. Y le puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero. ¿En dónde? En los ofrenderos que se traían a la casa de Jehová. Y cuando veía que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaba el dinero que hallaba en el templo de Jehová. ¿Y qué, hermanos? Y lo guardaba. Son principios bíblicos para con las finanzas en la casa de Dios. Versículo 11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían ¿qué? Fíjese, primero se recogía el dinero de los congregantes y luego ese mismo dinero era ¿para qué? Según el texto, para arreglar la casa de Dios. ¿Sabe usted que sus ofrendas y diezmos es para eso? No es para el pastor, hermanos. ¿Usted quiere que la casa de Dios esté bien? Ofrende y participe. No gusta, pero es palabra de Dios. ¿De dónde va a salir, hermano? De la congregación. Sigamos leyendo. Y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová,
Y ellos gastaban en pagar ¿a quiénes? A los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Ahí sí va el recurso, ahí se sigue yendo el recurso. Y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa. ¿Para qué, hermanos? Para repararla. Si la iglesia, si el pueblo de Dios no entiende esto y no aplica la palabra fidelidad en esa área, difícilmente la aplicarás en otro lugar que sea tu negocio, tu casa. Para eso, hermanos, Dios quiere trabajar en usted, en las cosas sencillas y básicas. Versículo 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. ¿Por qué? ¿Por qué no le pedían cuentas al albañil, al carpintero, cuando le entregaban el dinero para arreglar la casa? ¿Sabe por qué? Porque se esperaba que estos hombres fueran fieles y no se robaran el dinero que se les daba en las manos para arreglar la casa de Dios. Cuando usted recibe un recurso para algo específico, hermanos, Dios espera que usted lo use para ese uso específico y no para otra cosa. Si te dan el dinero para las tortillas, es para las tortillas y no para los dulces, o no para el internet. Versículo, sigamos leyendo el 15. Para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos como, hermanos, fielmente. ¿Sabe que desde que iniciamos el ministerio y el llamado que Dios nos ha dado aquí en Elohim y donde Dios nos tiene, hemos sido fieles como pastor con los dineros que han llegado aquí a la congregación? Y las hermanas y hermanos que han participado como tesoreros lo saben, que el dinero que llega es para la casa de Dios. He sido fiel hasta el día de hoy y espero en Dios, mientras siga en este lugar, seguir siendo fiel. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios me bendice. Dios me bendice y no me ha dejado. Y esto, hermanos, es para tocar en el pueblo, en la iglesia, el saber que hay que ser fieles en todas las cosas que hacemos. ¿A poco Dios no lo bendice en la semana con trabajo y salud, hermanos? Y yo a veces me pregunto, a veces es inconcebible que algunos que ofrenden 5 pesos porque piensan que es para el pastor. ¿Cuánto Dios te bendice en la semana, hermano? Es lamentable que sea el pueblo cristiano muy miserable en ese aspecto. Muy miserable. Porque cuando es para Dios, buscas lo que te sobra. Y Dios te dice, si en esa área eres infiel, no esperes que te bendiga con más, porque seguirás igual, con esa actitud. Hermano, si usted quiere recibir de Dios, comienza a ser fiel en todas las cosas que hace como cristiano. Amén. Dice el texto, porque lo hacían ellos fielmente. Eran personas honradas, honestas. Y eso es lo que espera Dios de usted, que sea honesto y sincero con usted mismo, que no ocupe que nadie le esté vigilando. Usted va a hacer las cosas con honestidad en todas las áreas, incluyendo cuando usted viene y participa en la iglesia. Dios, hermanos, no ocupa del dinero de nosotros. Él quiere que aprendamos que cuando damos, ahí tiene un texto, al final, ¿qué dice? Ahí tiene un texto. Más bienaventurado es que, y muchas veces no tienes porque no has aprendido que en la vida es mejor dar que recibir. Y siempre esperas que tú recibas y quieres que todos te den. No, es mejor dar que recibir, hermanos. Esa es la vida cristiana. Los veo muy serios. Quiero pensar que Dios le está hablando. Encontramos fidelidad en estas personas que trabajaban en la casa de Dios, y eso es lo que Dios espera de ustedes aquí en la casa
en Iglesia Elohim, hermanos. La fidelidad, escuche esto, es una exigencia de parte de Dios. Dios exige que su pueblo, su iglesia, sus hijos, seamos fieles en todo. Levítico capítulo 19, versículo 35. Levítico capítulo 19, versículo 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. ¿Balanzas qué? Justas. ¿Sí entendemos esa parte? Dios quiere que seamos justos en lo que hacemos. Si tienes un negocio y te toca vender tortillas, véndelas bien con el peso que debe de ser. Si tienes un negocio y ocupas un empleado, págale lo que merece el empleado. Si tú eres el que vende productos y compras productos para revender, véndelos o revéndelos en el precio justo, no abuses. A veces es triste que entre cristianos compras un producto de 15 pesos y lo vendes a 40. No, hay que ser justos, hermano, porque Dios promete bendecir al que es fiel y justo en lo que hace. Hay que ser honestos en esa parte. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. ¿Quién dice? Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. ¿Qué dice, hermanos? Ser honesto y ser honrado es algo que Dios demanda de su pueblo. Ahora, ¿qué sucede, pastor, cuando yo hago todo lo contrario? No soy honesto, no soy justo. Vamos a ver qué dice la palabra al respecto. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 14. Recordemos, el tema de la predicación es fidelidad versus corrupción. ¿Somos fieles o somos corruptos? ¿Qué Dios quiere de la iglesia? ¿Fidelidad o corrupción? Dice el texto 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Les entregó qué, hermanos? Sus bienes. 15. Y a uno dio, ¿sí, qué, hermanos? Aquí los talentos son regalos. Los talentos son capacidades. Los talentos hablan de cualidades, de actitudes únicas. Todos tenemos un talento de parte de Dios. Hay quienes es bueno para el trabajo de carpintería, otros quienes es bueno para ser chofer, otros para cocinar, otros para la música, otros para etcétera. Dios a todos nos dio talento, ¿cierto? Y a otros dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dios dio un talento a todos y luego se fue para ver qué hacía esa persona o esas personas con los talentos que él había recibido. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y en cuanto al tema de la fidelidad, hermanos, Dios quiere que tú hagas algo con lo que Dios te dio para que le sirvas en esta tierra. Y Dios quiere que lo pongas en uso, no que lo escondas. ¿Escuchó eso? Si Dios te dio un don, un regalo, algo específico en ti, Dios quiere que lo uses. Si tú lo escondes y lo guardas y dices, pues yo no quiero hacer eso, no me gusta, no me interesa, eso es infidelidad. Porque ya tienes el regalo y ya sabes que Dios quiere que lo uses. Se fue, dice, lejos. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y ¿qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Siempre Dios pedirá cuentas de lo que Dios nos ha dado. En el tema práctico de los hijos que están estudiando, Dios dirá,
te puse en un hogar con unos padres para que te dieran el estudio, para que trabajaras. ¿Y qué has hecho con eso? Todos entregamos cuentas, hermanos. Todos. 21. El 20, perdón. Y cuando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: ¿qué? Buen siervo y fiel. ¿Sí logra verlo? El que hace algo con lo que Dios le dio, Dios le dice: buen siervo. ¿Y qué más? Fiel. Fiel. Ha sido fiel. Ha sido fiel. Eres bueno y eres fiel cuando lo que Dios te dio lo usas y no lo escondes. Dice el texto: sobre poco has sido fiel, que sobre mucho te pondré. Hermanos, iglesia, si tú eres fiel en algo sencillo, en lo poco, Dios promete bendecirte con cosas mejores. Pero no esperes que si tú eres infiel con las cosas básicas, Dios te ponga en una empresa, o Dios te ponga en un mejor lugar, porque no sé, así no son las cosas en Dios, hermano. Sigamos leyendo. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros talentos sobre ellos. Su señor le dijo: ¿qué más? Bien, buen siervo y fiel. Otra vez, el que produce, el que reproduce, el que es fiel en lo poco, Dios le llama bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: ¿qué? ¿Y qué? Y negligente. Fuerte. Cuando alguien esconde el talento, la bendición que Dios te dio, y decides tenerla ahí, no esperes bendición de Dios, porque eres negligente con lo que Dios te ha dado. José fue fiel, y eso lo llevó a alcanzar lugares importantes. Pero el negligente no, hermanos. Le cuento una historia que mientras estaba estudiando esto, hermanos, leí un testimonio de un hermano en Argentina, empresario, hacía moldes, una empresa. Su padre había muerto y le dejó la empresa a su hijo. Vino una recesión muy grande y estaba a punto de quebrar la empresa. Y de repente, en ese momento de crisis, vino un anciano a visitar a este hermano que apenas había sido la herencia de su padre, y le dijo: voy a ocupar unos moldes, quiero que me hagas un presupuesto. Y le dijo: claro que sí, venga en una semana y le entrego el presupuesto. Cuando vino el anciano, un hombre muy rico de ese país, vio el presupuesto y le dijo: ¿sabes quién soy yo? Tú no me conoces. Yo fui amigo de tu padre y te conocí de niño. ¿Y sabes qué? Veo tu presupuesto y veo que eres una persona honesta. Me has dado precios justos. Te voy a comprar, por lo tanto, lo que necesito. Eres igual que tu padre. Eres honesto y eres justo igual que tu padre. ¿Sabe qué significa esa historia, hermanos? Que este joven de esta empresa estaba comiendo de la honestidad y justicia de su padre. Ese joven estaba comiendo de la justicia, honestidad y sinceridad del padre que le enseñó a ser justo. ¿Sabe que como padres, cuando hacemos las cosas honestamente, estamos sembrando para la generación de nuestros hijos? Pero si eres corrupto, si te robas las cosas, los estás maldiciendo. Vamos a ir avanzando porque ya se nos alargó el tiempo. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia. Proverbios 11:1.
Proverbios 11:1. Ser honesto, hermanos, y ser honrado y ser fiel en lo que hacemos cuesta. Y hay que pagar un precio muchas veces. Dice Proverbios 11:1, el peso falso, aquí no habla del peso como moneda que es falsificado, no, habla de lo injusto. El peso falso es ¿qué, hermanos? A Jehová. Esto es algo que Dios quiere dejar en usted esta mañana. Ser deshonesto, ser injusto, es algo que Dios rechaza, algo que Dios no le agrada. Dios quiere que seamos honrados y que seamos honestos. No, pero pastor, que la gente de allá nos van a comer. Aquí la gente es el que no tranza, no avanza. Tú sé honesto y tú sé honrado. Y lo demás, déjaselo a Dios. ¿Escuchó eso? Usted sea honesto, usted sea honrado, usted sea fiel donde quiera que esté. Y de lo demás, déjeselo a Dios.